Entender esto cambia las reglas del juego cuando se trata de estética peniana. Existen dos tipos de pene. Una vez más, dos tipos de pene, así que obviamente tú formas parte de alguno de estos tipos. Y claro, ambos se van a beneficiar de los procedimientos estéticos, pero uno de ellos, uno de estos dos, realmente te hará subir de nivel y quizás incluso cambiar de vida, si puedo decirlo así. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas cuál es el tipo de tu pene y cuál es ese procedimiento que puede cambiarte la vida. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para agendar una consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Existen varias características del pene que son importantes para un especialista. Para realizar cualquier tipo de cirugía o procedimiento, ya sea desde una fimosis hasta una vasectomía, vas a observar varias características que son importantes en ese pene. Entonces, por ejemplo, el tamaño del prepucio, la cantidad de prepucio, la cantidad de piel, ¿no?, que sobra más allá del glande, son informaciones importantes a la hora de planear una postectomía, por ejemplo. A la hora de hacer una vasectomía, por ejemplo, cuando el testículo es muy retráctil, se retrae demasiado cuando la persona se pone nerviosa durante el examen físico, se retrae, el testículo sube mucho, eso dificulta realizar el procedimiento solo con anestesia local. Un paciente al que, por ejemplo, vamos a proponer una inyección intracavernosa, si tiene muchas venas superficiales, eso es importante al planificar el lugar de aplicación de la inyección. Te mencioné algunos detalles: cantidad de prepucio, si el testículo es retráctil, venas superficiales, tamaño, circunferencia. Todas esas son características del pene que cada persona tiene diferente. Es impresionante, chicos. Cada pene es diferente al otro. Puedes decir, pero el mío y el de él miden 13, pero las venas, el prepucio y la sensibilidad no son iguales. Entonces cada pene es único. Y es por eso que cuando vamos a proponer cualquier tratamiento, tenemos que planificar el tratamiento, programar el tratamiento para ese pene en particular. Cada procedimiento es diferente para cada pene. Pero hay una subdivisión que de hecho tiene dos tipos, que es aquel pene que cambia mucho de tamaño entre flácido y erecto, o sea, que es cambiar mucho de tamaño. Es doblar o más, triplicar, cuadruplicar el tamaño entre flácido y erecto. Tengo pacientes que en estado flácido el pene mide 5 centímetros y en estado erecto mide 15 centímetros, aumentó 3 veces. Y hay pacientes que aumentan incluso más que eso. Este tipo de pene tiene un término en inglés que es el pene llamado grower, ¿no? En Estados Unidos sería el pene que crece, en una traducción simple, entonces crece mucho de tamaño. ¿Por qué sucede esto? En el pene hay una capa muy fina llamada túnica de dartos, una delgada capa muscular bajo la piel y antes del cuerpo cavernoso. De lo superficial a lo profundo, piel, túnica de dartos, cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso es exactamente ese músculo que se llena de sangre para producir la erección. Entonces, tienes piel, túnica de dartos y cuerpo cavernoso. La túnica de dartos es un músculo, así que también se contrae y relaja, es muy delgada. Tensión, humedad o frío hacen que se contraiga y el pene se retraiga. Pero hay personas en las que esa retracción es demasiado fuerte, parece como una tortuguita encogiéndose, ¿sabes?, metiéndose en el caparazón. Entonces es ese tipo de pene. Si tienes tipo de pene, coméntalo abajo. Oye, ¿cuánto crece tu pene? 2 o 3 veces, flácido, erecto. Cuéntanos aquí. Es para que entiendas cuántas personas tienen este rasgo. No eres solo tú, no. De hecho, es la mayoría de los hombres. Esta característica es muy común y hay hombres a los que les molesta, pero no hay razón para que te incomode. En 2025 vas a entender conmigo por qué. En contraste con el grower, vas a tener aquellos pacientes que tienen un pene en estado flácido, muy cercano al tamaño cuando está erecto. Mira, son penes que crecen más o menos solo 1 o 2 centímetros entre flácido y erecto. Entonces, básicamente, el pene del paciente cuando está flácido simplemente se pone erecto. Así que flácido y erecto tienen prácticamente el mismo tamaño. Es la característica que en inglés se llama shower, o como si fuera un aparecedor. Es un pene que ya se muestra tal como es en realidad. Estos pacientes suelen estar muy satisfechos con esta característica, porque con el bañador tienen buen volumen y cuando están desnudos o en la ducha, el pene se ve más largo y bonito, así que están satisfechos. A veces les molesta el grosor y les gustaría engrosar un poco el pene.
también se benefician de este procedimiento, pero no les molesta el tamaño en reposo. Te prometí un procedimiento del que ese paciente grower se va a beneficiar mucho y tal vez le cambie la vida, es lo que yo veo. Estos pacientes con esa característica de que el pene se retrae mucho, he visto que no se bañan delante de la esposa y evitan quedarse desnudos frente a la pareja en estado flácido, solo cuando está erecto. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza de esa retracción peniana. Les parece feo, les incomoda. Eso limita mucho. Y chicos, no es para juzgar a estas personas, no. Nadie está loco ni nada por el estilo. Entonces, así, durante mucho tiempo no había nada que hacer al respecto. Pero, por ejemplo, si encuentras a alguien que va a hacerse un procedimiento estético en la nariz o una mujer que va a ponerse implantes de silicona, todos lo incentivarán. Todos dirán, ¡qué bien! Busca sentirse mejor, más feliz estéticamente. Busca autoestima. Felicidades. Sigue adelante, yo te apoyo. Y cuando se trata del pene, pues eso es cosa tuya. Y eso no es verdad. Simplemente estamos buscando mejorar. No hay nada de malo en querer sentirse bien con uno mismo. Y estoy hablando del procedimiento por el que más nos buscan aquí, que es el relleno con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia segura, ¿no? Tú tienes ácido hialurónico en tu propio cuerpo, por lo tanto la posibilidad de que tengas una infección o un rechazo es mínima, mínima. Se realiza en el consultorio. Es un procedimiento rápido, sencillo, con anestesia local y con resultados prácticamente inmediatos después del procedimiento. Y como inyectamos ese ácido hialurónico por debajo de la túnica de dartos, por debajo de esa pequeña capa muscular, vas a notar el engrosamiento del pene de 2 a 3 centímetros y también va a alargar el pene en estado flácido, principalmente para la característica grower. Para el paciente que tiene un pene shower, ¿no? El pene que ya es grande, ¿no? El pene que ya es grande en estado flácido, puede que crezca un poco más, pero no es donde más va a ganar. Va a ganar grosor, tendrá una circunferencia aumentada de 2 a 3 centímetros, pero quizá no gane mucho en longitud, ni flácido ni erecto. Si quieres más detalles sobre este procedimiento, incluyendo precios y algunos antes y después, envía un mensaje al número de celular mencionado al principio del video. Pide el video o información y te daremos todo lo que necesites. Y si quieres saber si 13 centímetros es suficiente o si tu pene puede dar placer, te dejo un video en la descripción y nos vemos en el próximo video.